Bueno, pues buenas tardes a todas las que estáis ahí detrás de las pantallas y que no nos vemos, pero buenas tardes también a quienes nos acompañan esta tarde. Esta es la segunda sesión del programa público que nos ha propuesto Renata Cerveto después de su residencia en junio, Territorios en Contacto, donde estamos queriendo hacer un repaso y una revisión eh, afectiva y amorosa de lo que ha sido los últimos años de trabajo en Felipa Manuela, yo diría que los últimos 5 años, donde hemos tenido una actividad intensa de residencias de investigación con profesionales de distintos lugares del mundo, pero principalmente de América Latina y el Caribe. La mayoría de las personas que han estado en residencia han sido personas del ámbito de la investigación curatorial, de la investigación en mediación artística y un grupo más pequeño de lo que es la práctica artística, digamos, más convencional, ¿no? Eh, Renata me propuso hace unos meses realizar este programa y ella pues también contará al iniciar y al introducir esta sesión un poco también su intención y su interés de generar esta actividad, pero también con la idea de poder compartir una serie de cosas que han ido que han ido pasando que han ido y con las que nos hemos ido enriqueciendo como proyecto durante los últimos años, ¿no? Una buena parte de ellas se reflejan en las publicaciones que hemos tenido, pero también pues, nos parecía interesante en este formato que a veces resulta un poco frío, pero vamos a intentar darle calidez, poder compartir con algunas de las personas que pasaron por un programa que llamamos de arte y educación en algún momento, luego le llamamos programa de educación y mediación artística. Todos son etiquetas, nombres, conceptos, categorías que siempre son fallidos, que siempre son incompletos y que siempre necesitan estar revisándose, ¿no? Así que nada, pues sin más, muchísimas gracias Renata por proponer este espacio, por generar este encuentro con gente tan querida y ya te paso la palabra. Bueno, gracias Andrea. Para mí también es un placer estar hoy acá con colegas tan queridos, amigos, con los que siempre estamos en contacto también. Y siento casi como que esta tarde esta conversación va a ser como muy fluida porque estamos todos muy en contacto, como decía, a pesar de las distancias, a pesar de la pandemia. Pero un poco lo que nos trae hoy acá, como comentabas, es revisar un poco las experiencias de cada uno, y la particularidad de hoy es que hemos invitado artistas, educadores, mediadores, a diferencia de ayer, donde estuvimos conversando con Pamela, Ximena, sobre más la rama de la curaduría, ¿no? que desarrolla Felipa Manuela. Hoy vamos a centrarnos un poco más en otra de sus patas, digamos, que también es muy interesante porque creo que es una de las pocas residencias que conozco que da un lugar para como estas categorías un poco más híbridas de estas profesiones que tenemos y de cómo nos desarrollamos. Y también una gran oportunidad para entender y conocer la escena en España, en Madrid, en relación a eso. Entonces, para el día de hoy hemos invitado a Dayana Rivera, quien estuvo en la residencia en el año 2017. Dayana es máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales por la Universidad Complutense de Madrid, con certificación en el arte como terapia en diferentes contextos sociales. Es también licenciada en Artes Plásticas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es maestra internacional de yoga certificada por el Kundalini Research Institute en Estados Unidos, especializada en humanología y ciencias de la mente para el liderazgo consciente por Antervida Italia, entre muchas otras cosas. También estamos hoy con Aisel, que realizó su residencia en el año 2018. Aisel es artista multimedia que investiga sobre el cruce del arte y la pedagogía. Es también cofundadora de los colectivos mexicanos Luz y Fuerza, Cine Expandido y La Hervidera.
Desde el 2016 y hasta ahora dirige la red de pedagogías empáticas a nivel internacional. De 2011 a 2018 coordinó el área educativa de la Fundación Alumnos 47, un espacio dedicado al trabajo social a partir del arte contemporáneo. Actualmente hace producción para la artista escénica Chula de Clown y es parte de la construcción del programa público de la Bienal de Artes y Diseño de la UNAM 2020-2021. Y por último también tenemos a Dani Sepúlveda, que está por ahí, quien realizó la residencia en 2019, justo antes de la pandemia. Dani es errorista, educadora, programadora cultural e investigadora independiente, impulsora del Círculo Permanente de Estudios Independientes, plataforma de investigación contrapedagógica que, entre otros proyectos, desarrolla el curso de formación continua Meno Foucault Maya-Kira. Actualmente, se me perdió eso. Porque está en portugués. Actualmente, desde el 2020, forma parte del Núcleo de Estudios y Pesquisas de la Subjetividad, fundado por Zulmi Rolnik y vinculado al programa de posgraduación en Psicología Clínica de la PUC San Pablo. De todas maneras, esta es una presentación muy formal, que cada uno de ellos va a expandir un poco más, y para no tener como un discurso tan desordenado hoy, decidimos darles la palabra de forma cronológica, digamos, para luego poder comentar entre todos y también abrir a preguntas o sugerencias de quienes nos están acá escuchando, que invitamos a todos a que si tienen preguntas o sugerencias las vayan escribiendo en el chat. Ana las va a recibir, es la coordinación Felipa Manuela, y nos la pasa a nosotros. Bueno, si querés, Diana, te doy la palabra para compartir un poco tu experiencia, que ya fue hace bastantes años. Muchas gracias, Renata, y estoy súper agradecida con Felipa Manuela, con Andrea Pacheco, con Ana Lozano, y súper contenta de compartir este espacio también con Aisel y con Dani, a quienes conocí gracias a Felipa Manuela. De hecho, participé en 2 de los talleres que hizo Dani aquí en Madrid y fue una experiencia muy loca y divertida, de esas cosas que necesitamos desaprender constantemente. Con Aisel también compartimos tiempo en Bogotá cuando fue el NC Lab de pensamiento y de proceso y pensamiento creativo. Creo que fue en el 2018. Y también coincidimos gracias a este ejercicio que hace constantemente Felipe Manuela de tejer redes, ¿no? Entonces, en el 2017, mi intervención se llamó Microresidencias de Sanación. Y estas microresidencias de sanación ya venían entendiendo a la práctica artística, la práctica pedagógica y las tecnologías del cuerpo desde diferentes tradiciones y culturas como formas potentes de compartir estas cosas que necesitamos aprender a gestionar el malestar socialmente, ¿no? Entonces, todo esto es parte de un paraguas muy grande que yo he venido trabajando ya como hace 15 años, que se llama el conspiratorio. Y el conspiratorio es el término que yo utilizo para decir cómo podemos co-inspirarnos, cómo podemos compartir nuestras respiraciones y cómo podemos inspirarnos, ya sea desde el arte, desde la educación, desde el yoga o desde otras tradiciones, a vivir un poco menos contraídos, ¿no? Entonces, en las microresidencias de sanación, comentábamos hace un momento que esto nació en el Museo de la Patata, en la calle del Ferrocarril, ahí frente al espacio de Felipa Manuela, que Felipa Manuela tiene un piso en el barrio de Las Delicias. Y frente a este lugar es un sitio donde solíamos sentarnos, o solemos incluso ahora. Estuve un tiempo viviendo a la vuelta de la casa de Felipa Manuela. Y ahí estábamos sentadas Andrea Pacheco, Ana Lozano, María Acaso y yo. Y estábamos hablando de que cómo es posible que trabajando temas de cultura, trabajando cosas, proyectos educativos súper lindos en los que supuestamente estamos trabajando con el cuerpo, haciendo cosas un poco para introducir otras maneras de vivir el arte y la educación en espacios institucionales,
Normalmente quienes estaban a cargo de estos programas eran mujeres súper estresadas, súper cansadas, sin tiempo para sus hijos, y como que había una disonancia muy gigante, ¿no? Entre hacer estos programas educativos preciosos, grandes, disruptivos y con unas vidas así totalmente desordenadas y tensas. Entonces decidimos hacer un regalo para que estas personas que estaban participando en estos espacios institucionales pudieran desconectar un rato y volver a sentir sus cuerpos y volver a relacionarse desde el silencio consigo mismas. Entonces, simplemente recibieron esta invitación para llegar al piso de Felipa Manuela, apagar su móvil, su celular, dejar el bolso, quitarse los abrigos, tumbarse en una cama y recibir una sanación. Yo practico yoga y meditación desde hace varios años y soy profe de estas técnicas también. Y fue un gusto en realidad poder recibir con tanta generosidad y apertura a estos cuerpos de estas mujeres que estaban así como muy necesitadas de sentir la fuerza de la gravedad, ¿no? De acompañarnos a dejarnos caer. Entonces, en este espacio era como decir, bueno, tenemos derecho a ser vulnerables, tenemos derecho a reconectar con nuestro cuerpo y no solamente tenemos ese derecho, sino que tenemos esa responsabilidad. Y entonces los saberes de los que están impregnadas nuestras células, vamos a poder compartir eso en esos espacios educativos que estamos, sea nuestra propia familia, sea nuestro propio vecindario, sea una institución cultural con la que colaboramos. Y entonces no se trata necesariamente de hacerlo de las formas convencionales en los espacios convencionales. Ya sabemos que la educación sucede todo el tiempo, estemos o no estemos conscientes de ello. Y por eso es tan bonito estos espacios de encuentro que genera Felipa Manuela. Entonces ahí están, ven, María Caso, Manuela Villa, Isabel Legalo, que, o sea, de varias instituciones culturales de ese momento, estaba Marta Rincón. Entonces, de alguna manera, instituciones como Matadero, la Fundación Daniel y Nina Carazo, el Museo Reina Sofía, que fue después, o Acción Cultural Española, estaban representadas en estos cuerpos, ¿no? Entonces, ¿cómo romper esas estructuras tan rígidas de estas instituciones que a veces tienen que lidiar con tanta burocracia, con presiones de diferente tipo? De repente estos cuerpos de mujeres, de madres, se volvían un espacio poroso para entrar a estas instituciones a funcionar desde otra manera, desde estos gestos como micropolíticos de activismo no violento, ¿no? De activismo de simplemente decir, bueno, tenemos que parar, tenemos que respirar. Imagínense todo esto antes de la pandemia, además, ¿no? Antes de que todos estos términos como cuidado y respiración y preocuparse por la otra persona tengan tanta relevancia, que fue lo que fue sucediendo después. Luego de eso, a partir de estas microresidencias de sanación, siguieron sucediendo cosas como por ejemplo que en la Casa Encendida solicitaron un taller para trabajar líneas de la vida y trabajamos con patrones de las líneas de las manos en ese espacio. A partir de Tania Pardo propuso un ejercicio de sanación con diferentes artistas que veníamos del sonido, de, no sé, muchas prácticas interdisciplinares, que es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Que la sanación, la curaduría, la educación están como constantemente entrelazados. Pasó también luego que en Matadero empezamos a hacer WAPSI. WAPSI significa vapor de agua o atmósfera en quichua. Yo soy ecuatoriana, como decía. Aquí están mi papi, que nació en la Amazonía, mi mami, que nació en Guaranda, en el páramo ecuatoriano, y yo nací en Quito, pero tengo esta mezcla, ¿no? de estos otros lugares. Y siento que cuando hablamos de educación, es bueno como recordar esas cosas que nos han impregnado en nuestro primer momento de cuando estamos formando nuestro sistema nervioso, cuando estamos formando nuestra capacidad de despertar nuestras neuronas a conocer el mundo, a conocer el universo. Entonces, yo sigo trabajando con esas cosas que aprendí de estas personas y de este territorio, ¿no? Que al deslocalizarse y estar aquí en Madrid, han cobrado una fuerza impresionante. O sea, lo que
para mí ahora significa la cercanía de las plantas, es algo que lo tengo gracias a que crecí en ese lugar, o sea, gracias a saber que una vez el río Misaguallí casi me lleva y fue mi papi el que se tuvo que lanzar al agua a sacarme, pero esa memoria de río, de sentir el agua, de escuchar los sonidos, de en la noche, el shh de todos los insectos o todo eso, son cosas que yo utilizo constantemente como artista y como educadora, porque ahora en WAPSI el concepto que sostiene, digamos, toda esta práctica es justamente el de encender nuestra luz interior. Y suena como algo súper abstracto, pero nació también gracias a Felipa Manuela. Y aquí tengo esta luz interior. Y esto funciona así, me estoy colgando ahora en el cuello esta velita LED. Y las niñas y los niños que participan en WAPSI están invitados a encender su luz interior de diferentes maneras, cantamos canciones y luego nos compartimos esta luz de yo te doy la luz, tú me das la luz. Entonces, cositas súper sencillas como hablar de una luz interior, hablar de compartir una luz interior, utilizar técnicas como el ritual, como marcar tiempos de paso determinados. Antes estaba mostrando Ana un altar que hicimos en Felipa Manuela, un altar abundante con la diosa Lakshmi. Así también nació Apaciguar la Tormenta, que fue otro proyecto educativo que funcionó en Matadero. Apaciguar la Tormenta, en cambio, estuvo inspirada en la diosa egipcia Nut. Y esta es una experiencia inmersiva donde las estudiantes llegan a Matadero y entran a las tripas de Nut y tienen una experiencia de diálogo con la luna y con el sol y con lo que significa transitar estos estados del día a la noche. Renata, avísame si es que cómo vamos de tiempo, o si estamos bien o si puedo seguir, ahí me vas contando. Unos minutitos, porque así también los chicos, como veo que también tuvieron experiencias tan distintas, para que todos podamos un poco compartirlo de cada uno, pero 2 minutitos más podés. Exacto. Bueno, entonces, creo que les puedo decir que el conspiratorio va funcionando siempre de maneras híbridas. Las 3 patas son arte, educación y yoga, todo desde la necesidad de utilizar estos procesos híbridos como sanaciones individuales y colectivas. Creo que tenemos muchísimo que sanar como sociedad, ¿no? Que estamos en un espacio donde lamentablemente sigue habiendo bastante egoísmo y bastante incapacidad de escucharnos mutuamente. Entonces el conspiratorio está, lo que busca es inspirarnos a poder escuchar esos saberes que ya existen en nuestras células, recuperar los saberes de los lugares en donde hemos nacido y donde hemos crecido y ponerlos en diálogo con otros seres para estarnos inspirando constantemente, recordando que no somos solamente este compuesto de humanos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, una pangolina. Esta pangolina nació en el confinamiento y es una hembra que está gestando en su vientre la cura al coronavirus. Y aquí tiene la respuesta, que es, ella encontró como su corona el poner el corazón más alto que su cabeza. Y esa es la forma en la que está investigando el conspiratorio ahora, cómo inspirarnos mutuamente a poner el corazón más arriba que la cabeza para intentar sanarnos todos. Eso es. Gracias, Dayana. Gracias. Propongo que sigamos con Aisel y así después podemos compartir luego también de Dani. Qué bonito, en realidad coincido mucho contigo, Dayana. En realidad es muy loco porque todo se conecta, siempre es así. Y más con estas prácticas, como que se encuentran conexiones por todos lados, y claro que estamos vibrando como muchas cosas en colectivo. Y entonces justo estoy muy interesada, y ahora estoy escribiendo, sobre también pensar con el corazón, y estas ideas como de llevar al cuerpo toda la reflexión y el pensamiento como algo no dividido, ¿no? Entonces me hace súper, súper bonito tu proyecto. Y bueno, no sé, mi experiencia en Felipa Manuela fue muy
muy distinta también, porque aparte yo en ese momento también estaba en un lugar muy distinto del que estoy ahora, era otra persona, lo cual está chido porque siempre somos otras personas. Y en ese momento estaba yo trabajando en una institución y era me puse la camiseta 100% porque yo estaba en esa como realmente me creía como que esa institución era distinta, que no lo era, pero en realidad como que en ese momento, y sí lo era a la vez, fue ambas cosas. Y fue un espacio de privilegio, fue un espacio de experimentación, fue un espacio de mucha investigación y de encuentro, ¿no? La fundación Alumnos. Entonces, en ese momento yo estaba dirigiendo el área de investigación educativa y esto era algo muy particular porque este ecosistema tan particular permitía que estábamos prototipando una institución de forma muy diferente a cómo se construyen otras, ¿no? Porque había unos recursos que permitían, y también había un sentido de responsabilidad de cómo gastar esos recursos. Entonces me parece que ese binomio era importante porque sí había en el equipo, yo siento, un sentido de responsabilidad, digo, no en todo, siempre hay excepciones, pero un sentido de responsabilidad de cómo ejecutar ese dinero, de cómo hacerlo fluir a través de instituciones públicas, que pues aquí tienen muchas carencias, etcétera. Entonces, por eso me puse la camiseta de esa institución, ¿no? En realidad yo pues soy artista y he trabajado en educación de forma muy natural, porque mis padres son sociólogos, desde joven estuve en una escuela de artes, empecé a los 15 años a estudiar artes y he pasado como siempre considerar el arte una herramienta para la vida, ¿no? Y cada vez más pierdo esos límites y las prácticas híbridas han sido mis prácticas todo el tiempo, ¿no? Entonces, por suerte, al encontrar la fundación, ahí pude también tener un espacio que me acogió desde mi perfil híbrido a generar una propuesta entre arte y educación, pedagogía y sobre todo colectividades, ¿no? Porque al yo no ser una experta previamente en pedagogía, estaba yo abierta como a escuchar todas las voces y congregarlas dentro de ese espacio. Entonces, eso definió mucho mi práctica también dentro de la institución, lo colectivo, ¿no? Entonces, todos los proyectos que yo desarrollé fueron desde los dispositivos y los formatos de convivencia que permitían que otros artistas e investigadores se ensamblaran y usaran estos espacios como laboratorios. Entonces, cuando yo llegué a Felipa Manuela, tenía como un perfil justo híbrido entre gestión, artista y educación, porque también al interesarme en los formatos, la verdad soy una loca de las dinámicas, me encantan las dinámicas en muchos sentidos. Y entonces, o sea, le veo mucha posibilidad y mi materia de trabajo son esos dispositivos. Ajá. Los dispositivos, yo les llamo dispositivos de convivencia, porque también yo vengo del arte y la tecnología, del cine expandido y otros temas en mi propio trabajo. Y tengo una visión muy orgánica de la tecnología también. O sea, creo que las tecnologías sociales justamente son atravesadas por el arte o lo que nosotros conocemos como arte a través de los lenguajes no verbales, ¿no? Y entonces también podemos acceder a otras formas de comunicación, a otras formas de convivencia y por lo tanto a otros tipos de políticas, que por supuesto siempre van a estar más cercanas a visiones no occidentalizadas de la vida y de lo comunal, ¿no? Entonces, de alguna forma también, pues aquí en México, pues siempre, ay, se me perdió un poco mi idea, porque empecé a ver la imagen y se me perdió mi idea. Pero... Estabas diciendo de la comunalidad, Ais, de que en sí, México... Sí, sí, pero ¿de dónde venía lo de la comunalidad? Espérenme tantito. Bueno, en fin, el punto es que yo llegué con esas prácticas híbridas a Felipa Manuela y me encontré también con la
con la intención de venir a esta plática unas notas que hice cuando estaba ahí, y entonces me recordaron, me llevaron otra vez a ese lugar, porque para mí fue una experiencia muy fuerte de confrontación también, de confrontación con mi contexto, de racialización de mi persona, porque hasta ese momento es muy importante también esta cosa como de cómo cada quien uno vive, cómo cada quien vive su identidad dependiendo de los códigos del contexto, ¿no? Y yo aquí en México, pues soy de clase media, siempre he estado relacionada con las artes, me muevo en un círculo, pues quizá no tan de dinero, pero sí de estudios, y pues es una clase media, pues lo que se podría hacer alta aquí, aunque hay, quién sabe. Pero entonces, cuando yo voy a Felipa Manuela, pues me sitúo en un estado muy especial, ¿no? Fuera del ordinario, como toda viajera. Entonces, se me hace muy interesante la posibilidad de salir del contexto para poder ver otros códigos y cómo accionan. Yo aquí estaba defendiendo las intersecciones entre arte y educación como un lugar muy precarizado, como un lugar muy invisibilizado, utilizado también por las instituciones del arte para conseguir presupuestos, pero no impulsado realmente, nadie se involucraba mucho, o sea, un poco como que lo social, lo educativo se vuelve un discurso, pero nunca aparece como algo realmente importante en las agendas de las instituciones, hasta ese momento, porque todo cambia, ¿no? Pero entonces cuando voy a Madrid, de pronto me encuentro con este formato, y como a mí me encantan las dinámicas y los formatos, que planeó Andrea, ¿no? Que es una residencia muy especial, Andrea junto con María Caso también, en la cual la intención era que yo conociera una variedad de personas y proyectos que estaban en todo el espectro de arte y educación, que era lo que a mí me interesaba también, y que eran una variedad de aproximaciones muy grandes, desde artistas que trabajan con estrategias de la pedagogía, hasta proyectos que trabajan dentro de escuelas o que tienen como resultados publicaciones. También, por ejemplo, proyectos más de índole de la tecnología social. Bueno, fue muy interesante porque ellas se basaron en nuestros perfiles, porque aparte yo fui con Daniela Ramos, que ahí la tenemos, y eso también es un formato que me parece súper interesante, la dupla. La dupla es un formato que justo hablábamos con Andrea como muy afortunado, porque Daniela y yo, de hecho, yo antes de conectarme a esta junta estaba en otra junta con Daniela, porque a partir de esa reunión conectamos de una forma increíble, ¿no? Pasamos 2 semanas pensando juntas y conociendo todos estos proyectos y toda esta gente, y bueno, estábamos como voladas de la cabeza, fue hermoso, ¿no? Pero para mí también fue un momento muy coyuntural en términos de esa racialización, porque yo me di cuenta en ese momento que cómo performaba mi cuerpo en otro contexto, ¿no? Yo aquí soy muy blanca, la verdad, nunca me había dado cuenta de eso tampoco. Porque en realidad, pues, hay unas tecnologías de la blanquitud en México, pues, muy diferentes. Y entonces, cuando yo llegué allá, de repente era como que yo podía entrar a espacios donde mis amigas no podían entrar, y de repente yo aquí estaba como titubeando llamarme feminista porque sentía que me daban huevas las discusiones, y de pronto allá era como que las feministas se peleaban con las racializadas feministas y no sé qué, yo estaba como explotando, ¿sabes? Era como, para nada había visto esa situación todavía. Ahora lo he visto a través de los años, porque también pienso que estos años han sido muy transformadores, ¿no? O sea, para mí, pues igual para nosotras, ahora tenemos otros vocabularios. En unos cuantos años hemos adquirido ciertos vocabularios que antes no eran lo común en estas charlas y en el arte, que estaban mal vistas o eran solo de radicales. Entonces, bueno, para mí eso fue algo súper interesante, y vivirlo también con Andrea, que a la vez era como, bueno, a la vez era como una extranjera en sí misma, porque ella es chilena, pero vive ahí, entonces también tiene una visión un poco como distante, o sea, esta mirada del viajero te permite por un lado, o sea, por un lado exotiza todo, porque uno está todo como súper sensible a lo nuevo y todo se exalta y se siente súper intenso. Entonces, por un lado ves cosas que los locales no ven, pero por otro no entiendes nada, porque no tienes los códigos y hay cosas profundas a las que no estás accediendo, ¿no? En ese momento.
Pero bueno, era una reflexión que nos empezamos a hacer conjunta. En ese viaje conocí a Jota Mombasa también, y me voló la cabeza. En ese viaje conocí al colectivo Aiju. En ese viaje conocí a Patricia Rangenstein, con la que después viví y compartí muchísimo. Entonces, Felipa Manuela no solo fue un espacio para que yo pudiera conocer y acercarme a proyectos súper interesantes, darme cuenta que el arte educación en Madrid tenía un nicho todavía, que eran como los rockstars del arte educación, o sea, era como aquí no había nada parecido a eso, allá estaba que María Caso y que el otro, que grandes instituciones, grandes presupuestos, que de pronto aquí era como rarísimo, y de todas formas ellos tenían como reclamos muy loables sobre el estado de precarización en el que se encontraban estas prácticas en comparación a las artísticas y curatoriales de la vitrina, digamos. Pero sin embargo eran muy privilegiadas en comparación a mi contexto, ¿no? Entonces también fue como muy revelador darme cuenta de eso y comenzar también a reflexionar sobre cómo las prácticas de las que yo venía, que eran, sin embargo, también conscientes socialmente, porque se trataban de reflexionar siempre sobre cuál era nuestra posición como clase medieros privilegiados que trabajaban en una fundación de arte filantrópica, cuando nos enfrentábamos a comunidades de niñas en condición de calle, de ancianos, de escuelas públicas, de personas en barrios diferentes, o eso, comunidades rurales. De pronto ya había todo un sentido como de culpa blanca o culpa clase mediera, desde el cual actuábamos o tratamos de actuar responsablemente con esos privilegios que teníamos. Y después cuando yo fui a España también me di cuenta como de que, no, ok, esto está, hay modelos que tenemos que defender como posibilidades de trabajo político, ¿no? Que no se queden en esa superficie. Y de pronto sentí también esa diferencia de nuestros contextos, de cómo aquí las prácticas de la arte educación también son muy naturales, porque las problemáticas de los contextos las paren, ¿no? O sea, son necesidades. Y pues desde históricamente siempre quienes han usado estos lenguajes pueden intervenir en ese campo y mejorarlo de diferentes formas, ¿no? Y también había una exotización que estaba apenas surgiendo, o como yo la veía, desde España hacia lo latinoamericano, que había como una cosa de que, bueno, o sea, tuve fans que yo también era como, wow, qué chido, o sea, están escuchándome, ¿no? Y yo comparto mis prácticas y esto está siendo escuchado y les gusta y lo reciben desde un lugar bonito. Entonces, la exotización es un proceso no nada más racista, me atrevo a decir, porque en realidad es bonito, es como de, hay un momento en el que se abre, digamos, esa capacidad de empatía entre lo nuevo por conocer, ¿no? Y entonces el formato de la residencia se me hizo genial como un formato educativo en sí mismo, ¿no? Porque es un formato de aprendizaje. Yo regresé súper aprendida de conocer tanto y también de tener que articular mi proyecto tantas veces, porque lo tuve que explicar 25 veces a 25 diferentes proyectos que a la vez se explicaron ellos a mí. Y en eso consistió 2 semanas de reuniones intensas que concertó Ana y que concertó también Andrea, con gente súper interesante, y lo agradezco mucho. Y para terminar, voy a leer unas de mis notas que pensaba, bueno, ¿qué es el formato de Felipa Manuela? Bueno, un intercambio de saberes curado por alguien que es tanto extranjera como local, que se encuentra entre los dos mundos, que ya no es de ninguno de los mundos en específico. Un intensivo de formación que te obliga a crear un discurso propio y compararlo con los discursos de otros. Y una residencia en la que no se producen proyectos, sino se tejen relaciones productivas, en mi caso, ¿no? Miradas que te interpelan, te cuestionan y te juzgan también, miradas que te exotizan, atención, escucha. Y eso sería.
Gracias. Ay, sabes que justo cuando mencionabas a María Caso me acordé que ella nos puso en contacto en el 2017. Y a partir de eso, luego fui a México con tus programas y como que tengo un recuerdo de mucha efervescencia de esos años, como de estos cruces entre el arte y la educación, que si bien fue ahora, o sea, 2016, 2017, 18, hace muy poco Parece que relativamente, fue hace un montón, claro. Y, y también después luego con Dani, que a Dani de hecho lo conocí en México en uno de tus programas. Entonces creo que ahí se fueron tejiendo muchas de estas conexiones. Y también otro comentario que quería hacer en relación a lo que decías de lo racializado o del color de la piel o de cómo uno forma su identidad en cada contexto. A mí lo que me sucedió este año fue que a mí me llegaron hasta a corregir el español mío en España, porque es un español de Argentina, digamos. Es otro, hablamos, cada uno habla de otra forma. El español, ¿no? Y esto también es algo que a mí me llamó la atención, como, digamos, no solamente tiene que ver con el color de tu piel, sino también en las expresiones y en cómo uno define su mundo y digamos, su propia realidad a partir de un cierto acento, una cierta elección de palabras, etcétera, ¿no? Que esto también es algo que a mí me dejó pensando bastante. Pero bueno, vamos a seguir con Dani y después, si quieren, veo que hay bastante gente conectada, podemos hacer también, si quieren ya ir escribiendo sugerencias o preguntas, las pueden enviar por mensaje directo a Ana y ella las comparte. Dani, no sé si estás por ahí. Sí, acá ando. Híjole, es que es bastante fuerte, ¿no? Justo antes de empezar, decía que me llena de mucha nostalgia, ¿no? Me llenó de mucha nostalgia encontrarme con Ana y con Andrea Pacheco, Dayana, Aisel. Bueno, con Aisel tenemos contacto, ¿no? Nos acabamos de ver hace unas semanas también, pero como pensar también un poco en retrospectiva, ¿no? Que esto que dice Aisel me parece también súper interesante, súper importante como colocar, ¿no? Como finalmente nunca somos las mismas personas, ¿no? Y siempre estamos en constante mutación. En ese sentido, ¿no? Como lo único, digamos, que tenemos como certeza es finalmente lo mutable, ¿no? Lo efímero en ese sentido, ¿no? Y yo también venía de un lugar totalmente distinto, ¿no? O sea, como tengo ya alrededor de 12 años dedicándome a la educación tal cual, ¿no? Como anteriormente era una cosa más formal, ¿no? Como en primarias, secundarias, después pasé a dar clases en preparatorias abiertas, después finalmente pasé a la universidad, justo en la facultad donde yo me formo como en antropología. Y bueno, digamos que era un contexto totalmente distinto, ¿no? Y es muy lindo porque finalmente también muchas cosas pasan en esa institución de la que habla Aisel, ¿no? Y que es a través de Aisel que yo, Aisel, Cristina y Ana, ¿no? La hervidera, que yo tengo la oportunidad de conocer a Renata, de conocer a Mónica Hoff, ¿no? De conocer a la propia María Caso, ¿no? Que es finalmente, digamos, quien me invita a hacer la residencia en Felipa Manuela en colaboración con el Reina Sofía, ¿no? En este contexto y bajo el paraguas más bien de ese programa que se armó de escuelas en residencia dentro de la retrospectiva de Luis Canmitzer, ¿no? En el Reina Sofía. Entonces, digamos como finalmente, ahora hoy en la mañana no pensaba también que mi trato con las instituciones había sido como mínimo, ¿no? Siempre fue mínimo. Y digo fue porque ahora pues es otra cuestión, ¿no? Pero anteriormente tenía como más relación con las instituciones educativas, ¿no? Sobre todo universidades y tal, ¿no? Y como ahí era como mi tope, ¿no? Pero, y en ese sentido yo ayer también, ¿no? Platicando con una de mis roomies, ¿no? Decía como, es curioso, pero cuando yo llego a Madrid, yo tenía ni puta idea de lo que era el Reina Sofía, ¿no? O sea, qué institución, la macro institución, ¿no? Como en ese sentido, ¿no? Y que, digamos, a nivel, primero como a nivel personal ocurrieron bastantes cosas, ¿no? Porque yo también
había llegado a España porque me habían aceptado en el programa de estudios independientes del MACBA, ¿no? Un programa que después rechacé por una serie de cuestiones políticas y entre ellas también el hecho de lo insostenible que es, ¿no? Como ese programa y lo absurdo y ridículo que es también, ¿no? Dentro de planteado, digamos, en esta macroinstitución dentro del corazón de la colonialidad que es Barcelona, ¿no? Y bueno, finalmente, digamos, como esto, ¿no? Yo llego ahí en una cosa como entre transición o no saber hacia dónde iba, ¿no? No sabía bien, digamos, como qué estaba pasando, ¿no? También con mi propio proyecto, qué estaba pasando con mis propios deseos, inclusive, ¿no? En ese sentido. De tal forma que digamos, cuando lo veo en retrospectiva, hay, digamos, hubo, como en todo ese viaje, ¿no? Que finalmente también mi residencia en Felipa Manuela y con el Reina Sofía es de un mes, ¿no? También, pero yo termino también articulándome, me quedo 6 meses directamente en España, ¿no? Y termino articulándome a partir de ciertas redes que Felipa Manuela me posibilita, ¿no? De ahí, por ejemplo, esto, ¿no? Como hablábamos hace rato, ocurre el taller con Mónica Hoff dentro del Centro de Residencias de Matadero, ¿no? Un taller como bastante intenso también, ¿no? Porque la idea de acá era pensar en la blanquitud como un significante social dentro de ese contexto que Aisel describe, ¿no? Lo complejo, lo denso que eso puede llegar a ser. También tuve la oportunidad de armar un proyecto que era el hospicio de residencias utópicas, ¿no? Como un poco también jugando como en este sentido, ¿no? Como quién podía hacer residencia y en qué contextos, ¿no? Y como qué era lo que determinaba o posibilitaba o imposibilitaba, digamos, como que ocurriese una residencia. Entonces, ahí justo por gestión también de la propia Andrea Pacheco, llego al espacio de Teresa Margoles en Nucera, y ahí es donde me monto el hospicio de residencias utópicas, ¿no? Donde finalmente ocurre este taller en el que coincido nuevamente con Dayana, ¿no? De pedagogías caníbales, ¿no? Que era finalmente el proyecto también con el que entro a este seminario donde nos conocemos con Renata, Aisel, Ana, Cristina, Mónica, María, en fin, ¿no? Como, y con los otros compañeros, ¿no? También con los que finalmente se han tejido como bastantes cosas, ¿no? Como súper interesantes a ese nivel. Y bueno, digamos que todo ese proceso, ¿no? Como mi tránsito por Madrid, ¿no? Y por Felipa Manuela, ha sido una especie de hito, ¿no? Realmente, como no solo en mi práctica pedagógica o en mi práctica profesional, sino inclusive también dentro de mi propio proceso personal, ¿no? Hay varias frases, ¿no? Hay varias palabras que la propia Andrea Pacheco me dijo y me siguen acompañando, ¿no? Que tenían que ver con una especie también de conflicto es muy severo, ¿no? Como en el cual yo me encontraba en ese momento, porque finalmente también, digamos, como es ese encontronazo, es ese choque, ¿no? Que Aisel menciona, y en el que hay muchas cosas también que para mí, por ejemplo, se diluyeron, ¿no? Otras cosas se reafirmaron, pero muchas otras se diluyeron a nivel personal, ¿no? Pero desde ahí pensar en el cómo el propio neoliberalismo, digamos, está tan adentro de nosotros, ¿no? Que no nos damos cuenta, e inclusive entre esa gente más radical de la radical dentro del pensamiento antirracista, anticolonial y demás, ¿no? Que es gente con la que finalmente termino yo rompiendo de forma política, ¿no? En Madrid, justo en ese viaje, ¿no? Y que termina siendo marcante, y es importante que se mencione, ¿no? Porque finalmente creo que es justo, hay un antes y un después, ¿no? Como dentro de los procesos o dentro de mi propio, digamos, transitar como persona dentro de ese espectro, ¿no? Y me parece también como que dentro de esa posibilidad, ¿no? Fue como un aprender compartiendo, ¿no? Un constante aprender compartiendo, ¿no? Entre
este mismo modelo, ¿no? Como de residencia al cual ahí se le hacía referencia, ¿no? Como que tiene que ver con reuniones, ¿no? Con vinculaciones, ¿no? Súper importantes, ¿no? Con visitas, compartir referencias, en fin, ¿no? Como, o compartir una birra, ¿no? En el Museo de la Patata, ¿no? Que justo en el Museo de la Patata también se gestó anotaciones contrapedagógicas, desaprender e incendiar en el momento. Este taller que armé con Mónica Hoff, justo que está en la fotografía ahí en Madrid, ¿no? Y eso, ¿no? Me quedo pensando mucho también, digamos, en el cómo yo estaba atravesando en todo eso, ¿no? Como en esa vorágine que era mi vida en el 2019, ¿no? Yo estaba atravesando por una depresión que hacía no sé cuántos siglos yo venía cargando, ¿no? Y hacía no sé cuántos siglos yo venía, digamos, sosteniendo también, ¿no? De tal forma que eso también afectó directamente la forma en la que yo me afecté, ¿no? Con el entorno en Madrid, ¿no? Y digo, y aún a pesar de eso, ¿no? Como hay digamos, como experiencias y hay momentos que han resonado, ¿no? Y que siguen resonando más bien aún en este momento, ¿no? Insisto, como no solo a nivel de la vinculación, sino también a nivel de ese aprendizaje que se forma, digamos, como de una forma doble, ¿no? O sea, como porque es un aprendizaje, sí es cierto, como a nivel personal, ¿no? A nivel personal, perdón, pero también a nivel profesional, ¿no? Como dentro de entender mi propia práctica, que eso fue algo que también le agradezco muchísimo a Andrea Pacheco y a la propia Mónica Caso. María Caso y Mónica Hoff también, ¿no? Porque, insisto, ¿no? Finalmente hubo un acompañamiento en ese proceso, ¿no? En ese decidir, por ejemplo, no quedarme a vivir en España, ¿no? Para hacer el curso en el MACBA, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino también, insisto, como en otro tipo de acompañamiento, ¿no? Con Mónica Hoff, por ejemplo, tuve la oportunidad también de vivir durante un mes, ¿no? De compartir departamento durante un mes, en un momento en el que ambas estábamos atravesando, ¿no? Como por un momento muy, muy sensible, muy importante, interesante, estructurante dentro de nuestras vidas, ¿no? Y no sé, me parece que es esa parte, ¿no? Yo creo que Felipa Manuela, hasta ahora, ¿no? También pensando como un poco en los distintos modelos de residencia por los que he pasado, me parece que cuenta con esta posibilidad, ¿no? De fungir, y creo que en este sentido, ¿no? Al momento de ser, de estar como en ese papel de viajere, ¿no? Quizás, de fungir como una especie de casa satelital, ¿no? Y eso, eso yo lo agradezco infinitamente, ¿no? Agradezco mucho, digamos, como que Felipa Manuela haya sido mi casa satelital, ¿no? Porque no fue solo en ese mes, ¿no? Que viví en la casa en el barrio de Las Delicias, sino que después, digamos, porque justo en esa casa también se gestaron gran parte de los proyectos que aún me acompañan, ¿no? Y que están aquí conmigo, ¿no? Fue en esa casa y en esa habitación donde escribí, pues, ¿no? Como todos esos proyectos, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, como creo que me cuesta también, pues, ¿no? Como mucho trabajo pensar en esa retrospectiva, ¿no? Mismo porque todo, pues, va marcado, digamos, como por ese proceso personal tan duro en el que yo estaba pasando, ¿no? Y que finalmente también termino, digamos, agradeciendo porque también en algún momento, ¿no? Como me llegó en esas otras reafirmaciones, ¿no? A las que hacía alusión, me doy cuenta también en el cómo el racismo, digamos, se viene estructurando también a otros niveles, ¿no? Pero que comparte, digamos, mucho con ese racismo que se vive aquí, que tiene que ver con un proyecto directamente de Estado, ¿no? Y con un proyecto directamente de gobierno, ¿no? En ese sentido.
Y tuve la oportunidad, por ejemplo, bueno, en este taller que armamos con Mónica Hoff en Matadero vinieron pues mucha gente joven, ¿no? Estudiantes inclusive de preparatoria, ¿no? Y tal, que no recuerdo ahora cómo es en España, pero eso, como gente de entre 15 a 16, 17 años, ¿no? Súper joven, que veía mi discurso sumamente radical, ¿no? Y me decían que discursos como los míos eran los que provocaban y generaban que la ultraderecha se creara, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y esto me parece sintomático, pues, ¿no? Como en esta parte de cómo era la gente más joven la que estaba, digamos, también como tomando todos esos resquicios del propio franquismo, ¿no? Y del propio, no solo del propio franquismo, ¿no? Sino, digamos, de toda esta serie de entramado racista colonial en el que la propia España se construye, ¿no? Y se narra a sí misma. En otro momento también, y justo a partir también de esa gestión con Andrea Pacheco, tuve la oportunidad de dar una clase magistral en la Complutense, la Universidad Complutense, dentro de la Facultad de Bellas Artes, ¿no? A partir de una vinculación con la propia Celina Blasco, ¿no? Y con Javi de la biblioteca. Y para esto yo les pedí primero que hicieran un recorrido en el Museo de las Américas, ¿no? Que está ahí al lado del campus. Especialmente, digamos, visitando pues esta colección en torno a las Américas, ¿no? Y que una vez, digamos, con esto tenían que elaborar una reflexión en 5 puntos, ¿no? Y a partir de eso entonces llegábamos a discutir en el salón. Entonces, como esta parte, digamos, en la cual había una exposición, ¿no? Como también de mi propio cuerpo, de mi propia subjetividad, ¿no? Como constante, una exposición, digamos, o sobreexposición, ¿no? También, que de tal forma que me llevaba a vulnerar, ¿no? En ese sentido. Y lo que recuerdo es que justo dentro de esa vulnerabilidad no había mucho acompañamiento por parte de Andrea Pacheco, ¿no? Porque hay una de las cosas que Andrea Pacheco una pregunta que Andrea Pacheco me hizo y que es algo que me acompaña, ¿no? Y era cómo yo iba a hacer funcionar mi maquinaria, mi contramaquinaria extractivista contra la colonialidad, ¿no? ¿Cómo podía hacer como subvertir, ¿no? Como esta parte en la que la captura, digamos, de mi práctica o de mis discursos o de mi, en fin, o de mi propio discurso no fuese, digamos, lo único que en este sentido, digamos, la macroinstitución, ¿no? Y como el propio contexto español, ¿no? Como se fuera a quedar, ¿no? Era como yo que me iba a llevar, ¿no? Me decía, ¿no? Era como, ¿cómo vas a hacer funcionar esa, digamos, como retromáquina extractiva, ¿no? Que desde luego que es una pregunta que no tiene respuesta, ¿no? Es una pregunta más bien que nos invita a hacernos otra serie de preguntas que activan otra serie de procesos, pero que aún hoy, ¿no? Me llevan, digamos, como, pues a recordarla, ¿no? Y a activar justamente esos procesos, ¿no? Entonces, pues es eso, realmente que eso. Gracias, Dani. Tengo un montón de cosas en que quiero, como se me fueron apareciendo ideas que quiero comentar, pero no sé si alguien de los que están participando, escuchando, tienen ganas de comentar algo, pueden hacerlo sin poner la cámara o escribiendo en el chat. Los invitamos a eso, es una conversación abierta. Y no sé si las chicas, Diana o Aisel, quieren comentar algo primero también. ¿Kai? No. Hola, yo bueno, estoy Andrea. entre otras reuniones que se me ha traspapelado, pero bueno, por supuesto que la nuestra está mucho más interesante. Y he silenciado lo otro, estas cosas terribles que pasan. No, yo apuntaba una cosa a propósito de lo último bueno, de lo que, es que yo creo que hay como, digamos, un hilo que a mí me parece o desde mi perspectiva, une las 3 experiencias, ¿no? Y me ha apuntado un poco también como apropiándome de algo que ha dicho Dayana al principio y le he puesto yo de mi cosecha y que siento que se relaciona con esto que acaba de decir Dani, ¿no? Como
que tiene que ver, esa pregunta que recuerda Dani tenía que ver con este peligro, ¿no? O con este vicio de a veces de autoexotizarnos, ¿no? Y de entrar a ocupar un lugar que continúa siendo estereotipado, continúa siendo una visión como, es como si nosotros desde la otredad nos mirásemos como una otredad, ¿no? Es una cosa que sucede así. Pero ha dicho Dayana hace un ratito en su presentación, decía, una pregunta que se estaba haciendo, ¿no? ¿Cómo recuperar los saberes de donde hemos nacido y ponerlos en diálogo con los saberes del lugar donde vivimos, ¿no? Agregaría yo. O sea, yo creo que esa es una encrucijada interesante, sobre todo para las personas que habitamos la diáspora, ¿no? O sea, cómo no ser extractivistas de nuestros propios territorios, cómo no entrar como en esas dinámicas de estereotipo, incluso pues, de la persona racializada, ¿no? En mi caso, pues siempre me resulta más difícil hacerlo porque yo tengo un white pass inevitable por el aspecto físico que tengo, ¿no? La cosa es que cuando hablo se ve que soy latina. Pero sí que me parece interesante pensar en cómo poner en diálogo esos saberes desde esos lugares, desde esos territorios donde hemos vivido, donde hemos crecido, con los lugares donde estamos trabajando, donde estamos operando, ¿no? O sea, quería compartir esta idea, tampoco es una pregunta, o sea, como que me parecía que estaba como sobrevolando un poco todos esos momentos. Sí, creo también que de ese cruce surgen como las conexiones y las ideas y las formas de acción que uno va inventando, ¿no? Como esas herramientas que se van desarrollando en la práctica y que me parece que también justamente este campo del arte y la educación y mismo también la práctica del yoga o de la meditación, porque son prácticas que generan una autoconciencia también, ¿no? Como que a mí desde ese lugar también me interesa justo lo que planteaba Dayana en su cruce, ¿no? Interdisciplinar con el yoga, por ejemplo, y el autocuidado, la preservación del cuerpo, ¿no? Como lo más importante que tenemos para poder después accionar y vincularnos y tener otras experiencias. Pero sí, creo que, bueno, yo también viviendo hace 2 años y medio acá en Alemania, que creo que es el contexto más distinto en el que me tocó estar en mi vida, realmente acá el chip es otro, pero creo que también las experiencias que tuve hasta ahora también me permiten generar como esos lazos con la gente que hay acá, porque también hay una gran comunidad latina en esta ciudad que está muy presente y es algo que pudimos también ver con la Bienal que realizamos aquí, y que las preguntas y las necesidades y las vulnerabilidades de cada uno al final son muy parecidas en un punto, ¿no? Por más que hablemos idiomas distintos o tengamos, digamos, nuestras diferencias sociales, económicas, políticas, en el fondo creo que todos tenemos como necesidades básicas comunes y no sé, para mí las herramientas del arte y la educación, que no son fijas, sino que se están cambiando constantemente, nos permiten de alguna forma trazar esa línea, ¿no? Un poco lo que creo que es algo que decía Marina Garcés en relación a trazar una línea de una posible existencia, de un posible darle sentido a algo, ¿no? Como no simplemente recibir a un contexto que nos transforma, sino también cómo nosotros le damos sentido a ese contexto. Entonces creo que desde ahí es desde donde podemos operar, ¿no? Y conectarnos con otros. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo estaba pensando en mi cabeza. Hay un comentario en el chat, voy a leer. A propósito de la intervención de Dayana al inicio, hizo un pequeño comentario en relación a la pandemia. Quisiera su opinión acerca de si ella ha visto un verdadero cambio en la gente en relación a ser menos egoístas y entender que estamos mucho más conectados de lo que nos imaginamos.
Bueno, desde mi pequeño lugar, lo que siento que hizo la pandemia fue como poner una lupa muy grande a lo que ya estaba para que sea mucho más visible. Entonces creo que donde había egoísmo se hizo más palpable el egoísmo, donde había más generosidad se hizo más palpable la generosidad. Creo que sí se hizo evidente la realidad de que tenemos un cuerpo que es afectado y que es compartido y que la mutualidad, la coexistencia, la interdependencia es un hecho. Es un hecho en el que, o sea, desde la sensación de haber tenido que de un día para otro aprender a utilizar este aparato y de repente encontrarme dando clases de yoga y meditación de lunes a domingo a un montón de gente que estaba en todas las partes del mundo, sí que hubo una reconfiguración completamente, ¿no? En ese sentido de que sí de que podemos convivir y comunicarnos y conectarnos en muchísimos otros niveles de los que creíamos. Una de las cosas que me interesa ahora explorar también como práctica pedagógica y como práctica artística es el desarrollo de la sensibilidad de las tecnologías que tenemos energéticas. Cuando no estamos con dispositivos, cuando no estamos con publicaciones, con eso que, cómo nos llamamos mutuamente, cómo nos sentimos, ¿no? Y cómo recuperar otra vez, es que parece, no sé, parecería que es solo una metáfora, pero para mí es súper importante, esa sensación de sentirme que el río me jala en el agua y que soy un ser vivo que está abrazada por otro ser vivo y que está funcionando en un todo que es muy fácil de sentir cuando estás en el bosque, cuando estás en el mar, pero que luego cuando estás encerrado en tus cuatro paredes más o menos cómodas, empezamos a aislarnos, ¿no? Entonces creo que sí, la pandemia fue una oportunidad que cada quien la pudo aprovechar en mayor o menor medida. Creo que hubo un momento interesante en el que pudimos sí hacer un trabajo de introspección y de revisión de cosas. Ahora lo que veo es que hay gente que lo ha podido aprovechar más que otra cuando estamos regresando como a la nueva normalidad y que no necesariamente se ha producido el cambio radical que soñamos en algún momento. Creo que son pasitos que tenemos que seguir dando y que desde nuestros pequeños espacios lo estamos haciendo, ¿no? Con este tipo de prácticas mismo. ¿Querías decir algo, Ais? Te veo como... Así. Estaba pensando Sí, sí. que había es que el mundo estaba tomando esta dirección tan loca. O sea, me acuerdo también que justo en ese viaje fui a Barcelona y eran unas hordas de personas. O sea, yo no había ido como, o sea, la primera vez que fui a Barcelona fueron 15 años antes. Y me acuerdo de que la ciudad era súper bonita. O sea, tenía una imagen muy diferente, porque creo que el flujo de turistas era muy diferente. Pero cuando estuve allá en esa ocasión de mi residencia en Felipa Manuela, había unas hordas de gente que me impresionaron. Y entonces, pues ahora que Dayana estaba charlando sobre la pandemia, sobre estos cambios, creo que también ha sido interesante como este frenón, este tener que parar esos flujos que por un lado eran súper ricos, súper productivos, que el mismo formato de la residencia los provocaba, porque eran estas residencias internacionales, el encuentro de mundos, la perspectiva latinoamericana, cómo importar esas cosas, pero no ser extractivistas, sino que se llevaran cosas, o sea, todo esto que estamos hablando. Sin embargo, también responde a ese orden del mundo que ya no es, ¿no? Y ahora tenemos esto otro, en el cual, pues, no quiere decir que no vamos a poder desplazarnos nunca más, pero esos desplazamientos son más a conciencia, espero. Bueno, que de eso sirva. Y también estos espacios los estamos conquistando, ¿no? Como que siento que justo la videoconferencia es un formato muy difícil porque pues limita mucho la empatía, limita mucho la comunicación. Detalles como como tener abierta la cámara o lo que sea, son súper importantes en términos de conectar, porque son las únicas vías que tienes, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en este aspecto de lo físico, pues quizás se abren otros canales y
sí es posible. O sea, yo creo que, por ejemplo, las personas que vienen de las disciplinas del cuerpo justamente han encontrado una variedad de herramientas para poder seguir trabajando a distancia, seguir coreografiando a distancia, seguir sanando a distancia, seguir encontrándonos de esa forma. Sin embargo, también pues hay algo que nunca se va a poder, o sea, nunca va a ser lo mismo, ¿no? O sea, todavía este desplazamiento físico en relación a esta experiencia que yo tuve en 2018 fue básico, ¿no? O sea, no, aunque a este punto ya he tenido residencias internacionales a distancia y han sido súper ricas e interesantes, sí, la verdad que sí. No puedo comparar el acuerparse y estar ahí. Y bueno, eso es algo que celebro de que haya sucedido en ese momento. Y no sé cómo va a seguir Felipa Manuela hacia el futuro también en ese formato y esas relaciones, que seguro se pueden transportar, porque sí, que esta idea de encontrarse, de cruzar las prácticas, de seguir conversando, de tejer esta comunidad desde los afectos, es posible, ¿no? Pero no sé. Ahí me quedan dudas, más bien preguntas hacia Andrea y de cómo seguir eso. Que Andrea está por ahí, pero... Luego. No, yo estaba pensando que también en ese momento que vos viniste, que estuviste en Europais, que empezaste con la red de pedagogías empáticas, que es una gran red también. No sé si querías comentar algo de eso, porque no sé si mucha gente lo conoce y me parecía como una buena oportunidad un poco quizás para compartir justamente cómo se fue conformando esta red de artistas, educadores que están trabajando en distintos países y a la vez todos comunicados por WhatsApp. Y es una buena forma de compartir proyectos, de seguir en contacto. No sé si querías comentar algo, porque fuiste la gestora impulsora de eso, ¿no? Entre todas esas dinámicas de gestión que te gustan a vos, en eso la verdad que te llevas la corona ahí. María se burlaba porque decía como, no, Aisel es una red en sí misma. Y yo no, la verdad es que solo ese poder me viene de que mi mamá era muy fiestera, sigue siendo. Y como que siempre, como que pasaron muchas personas por mi casa, como que siempre había gente en mi casa. Creo que sí tengo un problema a veces de hipersocialización y eso ha sido bueno en esos términos de la red, que surgió dentro de este contexto de alumnos, pero de Alumnos 47, que era la fundación, como una intención de poder repartir ciertos presupuestos a los departamentos educativos de ciertos museos y proyectos aquí en México primero. Entonces, bueno, ahí conocí a Miriam Barrón también, que fue maravilloso conocerle, porque pues una gran aliada, y estábamos muy interesadas en traer a María Caso, porque bueno, pues fue a través de María y sus libros que también sentimos un eco durísimo, con Pedagogías Invisibles, conocimos a Jordi, entonces ahí se empezó a tejer como esas complicidades, y María pues también es una gran impulsora de redes, entonces pues finalmente ella, pues creo que ella fue, en realidad creo que ella pagó mi boleto para que yo fuera a Felipa Manuela, porque en las instituciones no se puede confiar. Entonces de repente, perdón, pero de repente como que sí, o sea, fue como, había una convicción de que pudiéramos como conectarnos, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, antes de saltarme lo de Felipa Manuela, la red se empezó a conformar a partir de este esfuerzo de varias personas, de María, que nos conectó a varios, por ejemplo, a mí con Renata, con Lola de Teorética, con Julie de NC Arte, y entonces empezamos a tejer la red, y realmente es que cada encuentro era increíble. O sea, yo no sé si te acuerdas, Renata, pero fue súper intenso, ¿no? Como la primera vez que hablamos, fue como una hora de Intenso. intensidad y wow, y eran como estos encuentros de decir, wow, o sea, ¿qué onda con este espejo de una pulsión que tenemos ciertas personas en diferentes lugares del mundo que queremos conectar, ¿no? Porque había una voluntad muy fuerte por conectar.
Y entonces de ahí surge el primer encuentro aquí en México, del primer encuentro aquí en México, que fueron como 10 colectivos, de la triada más afortunada que yo considero de la red, que siempre ha sido una institución privada, una institución pública y un colectivo independiente, por lo menos, ¿no? Y de ahí que se sumen todos los demás, pero entonces las instituciones privadas siempre tienen mayor libertad de presupuesto, en este caso era la fundación, y de acción, ¿no? Digamos, y sin embargo las instituciones públicas tienen los públicos interesantes y los espacios increíbles arquitectónicamente y etcétera, ¿no? La comunicación hacia muchas personas. Y los colectivos independientes pues tienen las metodologías de investigación, ¿no? Realmente son quienes meten las manos en la masa. Pero es tan importante una gestión crítica para que quienes meten las manos en la masa puedan realmente realizar su trabajo como la comunicación de ellos, ¿no? Entonces, como que esto empezó a ser la clave de la red, una colaboración, una complicidad de que a través de este triángulo de la fortuna pudiéramos sobrepasar ciertos límites que veíamos en nuestros ambientes laborales y empezar a tener una mejor experiencia dentro de los proyectos en los que confiábamos ciegamente y que tenían un tinte social y que nos involucraban mucho trabajo y mucho idealismo político también. Y en un mundo del arte que pues también es constantemente muy frívolo, ¿no? O sea, siempre uno regresa a eso, como, oh, es frívolo, todo lo que estoy haciendo se queda en esa superficie, no logra rascar porque el arte y el mundo del arte se vuelve frívolo y cuando es cooptado por los museos, no sé qué, ¿verdad? Como que se neutraliza todo. Entonces de pronto se te va como arena entre las manos esa cosa, o eso yo siento, ¿no? Y siento que eso sentíamos muchas personas en la red y empezamos a compartir estas frustraciones, o sea, se volvió desde un espacio de autoterapia hasta como un espacio de colaboración, de apoyo. Al segundo encuentro, bueno, del primero que éramos 10, al segundo éramos 42 proyectos, o algo así. O sea, crecimos desproporcionadamente y en el momento que se hizo el segundo encuentro, esa misma semana coincidió en que se acabó la fundación, cerró dramáticamente, y también coincidió que el encuentro muy hermosamente se llamaba Exstitución y Desorden. Entonces, en realidad, como que todo iba muy ad hoc con lo que estaba pasando, o sea, era como súper performático, no lo pudimos haber planeado mejor. Y entonces fuimos fuera de la institución, se hizo el encuentro en un desorden total, porque estábamos como asimilándolo todo, pero yo creo que eso fue básico para también tejernos desde otro lugar, ¿no? Entonces, otra vez, las relaciones se fortalecieron, se formó nuestro grupo de WhatsApp, y hoy en día somos una red que no tiene una afiliación específica, no tiene una dimensión específica tampoco. Somos muchos, estamos muy activas. Somos aproximadamente, yo creo, 100 personas que representamos proyectos colectivos de diferente índole. Algunos, como Renata, que entran y salen de instituciones, yo a eso les llamo como membranas, personas membrana, porque están ahí entre adentro y afuera. Y bueno, tratamos de realmente dialogar, compartir nuestras estrategias. Creo que todos estamos más o menos obsesionados con los formatos y cómo los utilizamos como caballos de Troya, en especial, por ejemplo, los de la educación, ¿no? Como la idea del taller, la idea de la clase, donde, como espacios donde sucede el arte, porque, ¿sí? Se da la posibilidad de llegar a otros escuchas, de también aprender de otros lugares, de salirse de eso frívolo del arte y salirse también de esas categorías de lo que mencionaba Dayana, de qué es arte, qué es educación y trascender, ¿no? O sea, creo que arte educación es un acrónimo que en realidad hemos utilizado por facilidad y porque si no se tiene que explicar demasiado y sobrepone dos conceptos que son muy vastos, ¿no? Pero creo que es una práctica muy independiente al arte y a la educación incluso. Creo que es una práctica de investigación y de pensamiento que atraviesa la vida, que atraviesa las disciplinas y que tiene que ver con los lenguajes no verbales, también con los verbales,
pero con activar o esta visión del cuerpo que piensa, de un cuerpo que siente, de muchos cuerpos que somos también, porque nosotros somos microorganismos que conforman un cuerpo y así nuestra familia y nuestro barrio y la red misma es un organismo y nuestros parámetros de salud varían también, ¿no? Entonces, porque pues estamos siempre haciendo el acuerdo como de quiénes somos, ¿no? No somos un universo, somos un multiverso, no hay un solo discurso. En la red hay muchos, ¿no? Y se contraponen y puede haber oposiciones reales, ¿no? Dentro de la misma visión del arte y la educación, de la vida o de la filosofía o de la política o la raza, ¿no? Y sin embargo, sí considero que en lo que coincidimos es en una voluntad de ser, pues ahora decoloniales, de alguna forma poder descolonizarnos también desde nuestros contextos particulares, antirracistas, yo diría transfeministas. O sea, me atrevo a hablar en relación a mucha gente que tampoco digo que se pronuncie desde ahí, ¿no? Pero yo puedo pensar en estos ecos que suceden en las personas que forman la red y me siento orgullosa de eso, como que eso me hace sentirme parte de ese grupo. Y eso es la red. Eso es la red, un grupo de WhatsApp. Quien quiera ser parte, podemos agregarlo al grupo de WhatsApp. Y es un espacio para compartir metodologías y charlas y conocer gente que hace lo que uno. Bueno, vamos, nada, gracias Ais por dar cuenta de eso y sí, vamos a ir cerrando. No sé si alguien más tiene un último comentario o pregunta. Queridas, perdón, yo me tengo que retirar porque estoy coordinando un laboratorio que tenemos ya bastante tiempo, desde noviembre del año pasado, y bueno, la reunión son todos los jueves a las 11, entonces ya estoy algo atrasado, pero les quiero agradecer un montón nuevamente, Andrea, Ana, les quiero un montón. Gracias Renata por la invitación. Aisel, Dayana, les admiro un montón. Haremos cosas en breve, estoy muy segura de ello. Aisel, Renata, con todas, definitivamente. Y pues nada, muchas gracias por la invitación, gracias a quienes estuvieron acá escuchándonos y pues estamos en contacto. Seguro. Gracias, Dani. Chao, Dani, amor. Chao, chao. Yo sí tenía un comentario más que hacer antes de cerrar, espero hacerlo corto. Me parece súper interesante justo la propuesta de Andrea, ¿no? De poner en diálogo los saberes que se traen y todas las cosas con las que hay que tener cuidado en esos diálogos, porque si es que estamos hablando de ser decoloniales, antirracistas, ni sé qué, es como una revisión constante de un montón de nuestras prácticas, ¿no? Y esto de ser extractivistas, en mi caso, por ejemplo, que yo practico yoga, o sea, hay una relación totalmente con una cultura extranjera, exotizada también, o sea, todo el mundo de la India, todos los mantras que utilizamos, todas estas cosas. Entonces, como ser muy conscientes de los lenguajes con los que estamos utilizando y jugando en nuestras prácticas artísticas, porque con esto de darnos el permiso de nuestra hibridez, se ponen en juego un montón de cartas de tiempos y espacios, ¿no? Donde siempre hay relaciones de poder de las que tenemos que estar conscientes. Y eso es algo que a mí me interpela constantemente y es un material de trabajo. O sea, para mí la incomodidad y la fricción de las prácticas híbridas, de las geografías híbridas y de las personas con las que me estoy enfrentando, me tienen en un constante cuestionamiento que creo que es importante mantenerlo vivo. Y es el diálogo que hay que posicionar, ¿no? Más allá de decir, sí, soy transdisciplinaria y soy, no sé, y traigo conmigo mis saberes, sino cómo estos están operando, ¿no? En realidad en esas relaciones que no siempre son horizontales y somos honestas con lo que hacemos. Eso.
Yo una última cosita quería comentar antes de cerrar, Renata, si te parece, o sea, de compartir con quienes están todavía con nosotras. Nada, escuchándolas en este rato pensaba que habiendo estas grandes instituciones, ¿no?, culturales del mundo, de alguna forma pues engullido todos estos discursos críticos, ¿no?, respecto a los modelos educativos, a los modelos de programas pedagógicos en relación a las instituciones culturales, o sea, habiéndose apropiado de toda esa, digamos, de todo ese debate, y al hacerlo suyo, pues inevitablemente lo han institucionalizado, ¿no? Y de alguna manera le han neutralizado y le han quitado como esa dimensión, digamos, más crítica, ¿no?, de cuando las cosas están fuera de la institución. Yo coincido con Dayana y coincido con vosotras en que hay que encontrar probablemente otros conceptos, otros nombres, otras categorías, otras fórmulas, ¿no?, de pensar también en relación al actual contexto, no solo de crisis sanitaria, de pandemia, sino también con todo lo que está pasando en América Latina. Como me he salido un ratito de la reunión, no sé si esto se ha mencionado, ¿no?, pero me parece muy importante que desde estas prácticas en las que estamos todas involucradas también tener como de manera muy consciente, presente, todo lo que está pasando en América Latina hoy, ¿no? O sea, lo que está sucediendo, el contexto de allí hoy no es el de hace 10 años, ¿no? En Chile ha habido un estallido social, Argentina tiene una crisis económica muy profunda, en México pues hay una serie también de circunstancias bastante dramáticas que se sostienen en el tiempo, Colombia está también en una situación pues compleja, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotras también, y sobre todo quienes, como decía al principio, estamos en la diáspora, estamos aquí en Europa, de qué manera nosotras conseguimos seguir teniendo estas perspectivas críticas, también teniendo en cuenta lo que sucede en estos territorios, porque esto lo dijo hace muchos años Sayak Valencia y a mí se me quedó grabado, qué pena que se haya ido Dani, ¿no?, en una entrevista que le hicieron hace un montón de años cuando sacó, bueno, un montón de años, pero cuando sacó Capitalismo Gore, que es un libro ya muy antiguo, ¿no?, pero a mí se me quedó muy grabado. Ella dijo, cuando normalmente, o nosotras cuando estudiamos en América Latina, siempre pensamos que Europa era el futuro, ¿no?, que íbamos hacia allá, Europa era el futuro, el progreso, hacia el lugar donde íbamos a ir. Y hubo un momento que me di cuenta que el futuro estaba aquí, ¿no?, el futuro estaba en América Latina, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ser un norte muy importante para nosotros, un norte en el sentido de un horizonte, ¿no?, aunque ya esa palabra es colonial, ese concepto es colonial, ¿no?, pero sí que tendría que ser el sur nuestro sur, ¿no? O sea, de verdad que yo creo que sí que ahí están sucediendo cosas que son muy potentes y que yo creo que es importante observar y para nosotras pensar de qué manera ponerlas en diálogo con lo que vivimos en nuestros contextos actuales de trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, Andrea, por el cierre, comentario final. Y bueno, para los que nos están escuchando todavía, los invitamos mañana, que va a ser el último encuentro con Flavia Introzzi de Planta Alta Hablar en Arte y Amelie, así que de Campo Adentro. Así que bueno, mañana nos encontramos a las 6 de la tarde, horario Madrid, y las charlas van a quedar grabadas, las pueden luego también consultar en la plataforma de YouTube, ¿no?, de Felipa Manuela. Sí, ahí Bueno, está. pues muchas gracias. Gracias a Isabel, Dayana y Chao, bueno, a chao. todos los que participaron hoy. Adiós. Gracias, chao. Chao.